Y sí, aquí en directo en Radio Torre Pacheco, la radio de todos, y a través del 87.7 de la FM y también en este momento a través de Internet. Si es que la ocasión lo merece, porque vamos a presentarles a nuestros invitados que hoy nos acompañan con motivo de la publicación del libro El Teniente Galindo, biografía autorizada de un piloto de la República, que acaba de publicarse gracias a la editorial Planeta. Vamos a dar la bienvenida a Miguel y a Jesús. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Miguel, esta entrevista que ya conocíamos que la íbamos a realizar aquí en Radio Torre Pacheco, pues ya se ha hecho realidad, ya lo habíamos comentado días antes, porque estaba a punto de ser publicado este libro, que es muy especial además para vosotros. ¿Desde cuándo podemos comprar ya este libro? Bueno, se puede comprar ya, prácticamente. Sí, porque se ha publicado, ¿cuándo? Se publicó el 17 de diciembre, salió de imprenta y a los 4 días ya la editorial Planeta lo había distribuido a través de los canales habituales, en la Casa del Libro, Amazon, el Corte Inglés, y nosotros nos hemos ocupado de que en las librerías en Torre Pacheco y en Los Alcázares estén a partir de hoy precisamente ya a la venta. Bien, pues ya lo estamos dando a conocer a través de Radio Torre Pacheco, pero también queda pendiente, ¿no?, que hagáis una presentación, como se suele realizar en estos casos cuando se publica un libro, y ¿dónde tenéis pensado hacerlo? Cuando se pueda hacer, claro. Cuando se pueda hacer, sin lugar a duda, hombre, tenemos pensado hacerlo donde, pues, en los escenarios naturales, donde conocen a mi padre y donde se movió. Bueno, donde lo conocen, muchos estoy seguro, lo que hablábamos antes, comentábamos en off, estoy seguro que a mi padre lo conocía muchísima gente sin conocerlo. Exactamente. O sea que el libro da a conocer en realidad quién era Miguel Galindo Saura. Entonces, ¿dónde se va a hacer? Pues queremos hacerlo en Torre Pacheco y queremos hacerlo en Los Alcázares. Queremos hacerlo en Los Alcázares y en Torre Pacheco. Tanto monta tanto. Y también lo vamos a hacer por especial interés de la editorial en Madrid. En Madrid cuando se pueda. La editorial va a poner a disposición, digamos, nuestra y de ellos, una librería editorial y un salón de actos. Y luego también se han interesado a ADAR, claro. Que ADAR es la Asociación de Aviadores de la República, que tiene su sede en Madrid y que ha colaborado en la edición, pues mediante la distribución por parte de ADAR a sus socios de este libro, en donde también hay una serie de elementos que han sido tratados directamente con ADAR, puesto que a nivel de documentación y a nivel de investigación el papel de ADAR ha sido bastante importante. Y en Los Alcázares pues va a colaborar, de hecho se va a encargar porque así lo ha solicitado y nosotros encantados, se va a encargar de ese acto de presentación la intercultural. La ecocultural. La ecocultural, perdón. La asociación ecocultural. La ecocultural de Los Alcázares, que también, pues, esos son temas históricos de Los Alcázares, lo cual es su línea mimada y de actuación. Por lo tanto, se van a encargar ellos. Bueno, pues el libro acaba de ser publicado. Cuando se pueda, pues vais a hacer esas presentaciones y vamos a hablar un poquito de la historia que tiene detrás este libro, porque claro, ¿cuándo decidisteis que queríais escribir un libro sobre la historia de vuestro padre? Sí, la verdad es que hace mucho tiempo. Nosotros empezamos hace más de 15 años con los primeros escarceos que hicimos a la hora de pergeñar lo que podrían ser los datos fundamentales en los que nos teníamos que basar para hacer la biografía. Nos ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo una labor ingente de recopilación de documentación en la que está basada prácticamente la totalidad del libro. Nos hemos apoyado en archivos oficiales de Simancas, de Villaviciosa, en la Biblioteca Nacional
y en especialmente dos entidades, una ADAR, a la que me he referido anteriormente, que tiene un fondo documental impresionante, y dos, una casualidad que la vida puso delante de nosotros, que fue un personaje al que aludimos en el libro, Luis Garrido, hijo de un exiliado español, Albino Garrido, que hizo una diáspora similar a la de mi padre por Europa, por Francia, y en la que, curiosamente, este personaje, Luis Garrido, se tropezó con infinidad de documentos y supo ponerse en contacto con nosotros para hacernos llegar estos documentos, algunos de ellos localizados en Nantes y en la zona de la Bretaña francesa, donde mi padre estuvo después en el exilio, precisamente prisionero de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que eso es otro de los episodios, porque realmente mi padre participó en dos guerras, la Guerra Civil Española, o incivil, como a él le gustaba decir, y la Segunda Guerra Mundial, que fue un verdadero, una situación extraordinaria posibilitada por el hecho de que él estaba en el exilio cuando los alemanes invadieron Francia. Bueno, la verdad es que vamos a conocer un poquito cómo os habéis distribuido el trabajo, ¿vale? Bueno, eso era muy fácil, Micaela. Porque me está hablando de muchos datos, muchas recopilaciones. Claro, porque en esto cada cual tiene su natural disposición. Yo soy un cuentacuentos, además aquí ya me conocéis. Sí, evidentemente. y sin embargo, pues mi hermano, pues es un, yo diría, archivero. No tiene la carrera, pero como si lo tuviera. Es un documentalista excelente. Además, lo acaba de decir. Sí. O sea, todas esas idas y venidas, todas esas fuentes, todas esas recopilaciones, todos esos viajes, todo eso encontrar a toda esa gente, ha sido cosa suya. Y a lo largo de mucho tiempo, por lo que puedo A imaginar. lo largo de muchísimos años. Estamos. Sí. Lo mío, aunque parezca laborioso, porque es poner la narrativa, en realidad es lo que menos tiempo se emplea. Porque claro, una vez que está armado toda la historia, el ponerle voz a esa historia, pues no digo yo que sea fácil, a mí no me ha resultado, pero sí relativamente cómodo. O sea, tú tienes el armazón y una vez que vistes el armazón aparece el personaje. La narrativa ha sido mi aportación a este parto. Lo que sí quiero destacar es una cosa, y ahí en ese aspecto pues cada cual ha jugado su rol, y es que precisamente porque a mí la narrativa me gusta, es lo mío, es lo que sé hacer, no sé si bien o mal, pero lo sé hacer, pues claro, mi tendencia ha sido extenderme en la novelación. Y mi hermano pues decía, no, corta, quita, novelación. Sí, claro, evidentemente. ¿Por qué? No porque fuera buena ni mala, es porque por ajustarnos a los hechos históricos tal y como fueron, tal y como ocurrieron y de qué forma se desarrollaron. Porque claro, si yo a eso le añado prosa, lógicamente tiene que ser a costa de una fabulación que viene a cuento o no viene a cuento. Pero quiero los que nos escuchen que sepan que este libro está ajustado al pelo, al personaje y a los hechos históricos en los que se vio envuelto. De eso se ha cuidado el peluquero, de que toda la greña que me sobraba, meterle la tijera. Bueno. Sí, como decía mi hermano, yo quiero destacar y enfatizar precisamente que una vez escrito y una vez pulido, hemos tenido la suerte de contar con 3 personas especialmente a las que les hemos hecho llegar el texto. Son historiadores, uno de ellos especializado en aeronáutica civil y militar española. Puchol.
No, Carlos Lázaro, quien ha hecho también el prólogo del libro, una persona vinculada a Dar y una persona estudiosa y sobre todo, bueno, es historiador él, que nos han corregido, entre comillas, todos aquellos aspectos que no gozaban de una verosimilitud suficientemente contrastada. Entonces, quizá el perfeccionismo del que yo me acuso y que es una cosa mala que yo tengo, pues nos ha llevado a conseguir ser lo más exactos posibles en los datos. Y de hecho hay muchísima letra en cursiva, mucha en el texto, que ya lo dice la introducción, significa que está esa letra cursiva o bien son elementos que han sido recabados de otra serie de libros o documentos que se han publicado anteriormente con sus nombres, con las personas que lo han hecho, la página donde está, etcétera, y también aquellos que han sido escritos o fueron por mi padre, el cual dejó unas pequeñas memorias deslavazadas, pero que nos ha costado a nosotros el unirlas, pero que es de su pluma, de su mano, y que evidentemente pues tienen también la verosimilitud de haber sido escritas por la persona biografiada. Bueno, la verdad es que resulta muy, muy interesante conocer pues cómo habéis realizado el libro. Y hay una cosa, Miguel, que me comentabas, cuando teníais la idea del libro, claro, nosotros hemos compartido muchos desayunos juntos, y me decías, es que no sé cómo lo voy a narrar, si iba a ser en primera persona, tercera persona, no lo tenías claro, pero al final ha sido quizá la forma más compleja, ¿no? Sí, está narrado en primera persona. Sí, Jesús me lo indicó también. Como más garra tiene y como más credibilidad se puede transmitir como en primera persona. Yo se lo dije. Yo no lo sé, Jesús, si voy a lograrlo en primera persona. En tercera, sí, seguro, vamos. En primera, no lo sé, porque me voy a encontrar con unas emociones. En fin, no sé si voy a poder ser lo suficientemente frío. Objetivo Y frío. Entonces, pero él me dijo, inténtalo. Si vemos que en los 2 o 3 primeros capítulos no sale la cosa, pues oye, borrón y cuenta nueva, pues vuelta atrás. Pero tú, inténtalo. Y ha tenido que salir bien, porque esto pasó un filtro por parte de Editorial Planeta, ¿cómo se llama el informe ese? Informe de lectura y de aptitud para la edición, que se llama. Exacto. Es un informe que hace la Editorial Planeta antes de editar un libro. Bueno, y ahora que habláis de la Editorial y salió Planeta, con laude, o sea que fíjate, sacamos buena nota luego. ¿Cómo llegasteis a una editorial como esa, a que dijera, venga, vamos a intentar que nos publique, nos edite el libro? ¿Cómo se llega? Pues mira, por indicación de Adar, o del francés, como no, yo le digo. en este caso ¿Sí? del historiador de Adar, de Carlos Lázaro, que es miembro de la Junta Directiva, que me indicó la posibilidad. Yo, evidentemente, lo único que hicieron fue darme unos indicativos para que yo me pusiera en contacto con la editorial. Fue muy peliagudo y sobre todo muy trabajoso el llegar a un acuerdo, porque la editorial marcaba unas pautas muy estrictas. Bueno, para que te puedas dar una idea... Hasta las comas. Sí. También, o sea, la revisión, independientemente de la revisión literaria, hubo una revisión ortotipográfica que... ahí yo he aprendido mucho de la gramática española, en la que reconozco que soy un lego. Porque después de ver las rectificaciones que nos han hecho a nivel gramatical, la verdad es que me he quedado realmente patidifuso, como diciendo, oye, yo no sé nada. Pero, bueno, se enriqueció el texto, indiscutiblemente, se enriqueció. Hubo momentos en los que tuvimos que negociar porque había determinadas frases que yo no quería perder el vínculo con ellas porque eran originales, claro. Y aunque tenían algún defecto gramatical, entonces llegamos a acuerdos para ponerlas en otro tipo de letra y tal, y eso nos ha costado trabajo. De ahí la rigidez
pero en positivo de la editorial a la hora de la publicación. Eso a nosotros nos hizo realmente que dejáramos de lado algunas otras cuestiones más, vamos a decir, sentimentales, para adaptarnos más a lo que es el lenguaje escrito de una novela, en este caso biografía y sobre todo histórica, que es lo que nosotros queríamos y la editorial quería publicar, evidentemente. Es un libro para puristas, además. Sí. Digo, además. Bueno, ¿cuántas páginas tiene el libro? 162 páginas en las que hay 31 fotografías, todas ellas, bueno, menos algunas que son muy pocas, 2 o 3 que son contemporáneas, vamos, estoy hablando ya de los años 80, 90. El resto son todas de la época del año de lo que se cuenta en el 36 libro. En adelante. De lo que se cuenta en el libro y además sí. Por ese orden, ¿no? Sí, están colocadas cronológicamente. Empieza mi padre en la escuela. Efectivamente, entonces. Hay una fotografía. Ese es el comienzo del libro. El comienzo del libro. Como también es el comienzo del texto. Sí, efectivamente. Sí. Me imagino que escribir sobre vuestro padre pues habrá tenido momentos muy emotivos, ¿no? ¿Os habéis emocionado mucho a la hora de claro. realizar este libro, de redactar esta historia? A mí varias veces la corbata se me ha quedado pequeña, sí. Sí. Y sobre todo hay un momento que yo lo he relatado en algunas ocasiones a nivel familiar o a nivel en una pequeña tertulia y demás, y que cada vez que lo relato me sigue, como dice mi hermano, me sigue produciendo el nudo en la garganta, el famoso nudo, que es el momento en el que mi padre, ya en el año 1956, es decir, cuando ha pasado todo, está trabajando él en una empresa de pintura que fundó, y de pronto se encuentra con que tiene que ir a hacer unas obras a la Academia General del Aire por una contrata que le habían adjudicado. En esas obras se trataba de hacer unas pinturas de unas torres de telefonía grandes, enormes, y el coronel, en aquel entonces en la Academia, Julio Salvador Díaz Benjumea, bueno, pues no sabía que mi padre era... mi padre sí sabía quién era Julio Salvador, pero sí. Julio Salvador no se acordaba de mi padre, que habían sido canjeados en el puente internacional de Irún, uno hacia Francia y el otro hacia España. Julio Salvador, piloto de las fuerzas de Franco nacionales, y mi padre, piloto de las fuerzas de la República. Se cruzaron en el puente, se conocieron, porque en aquel entonces los pilotos españoles eran muy pocos, y aunque estaban en bandos distintos, se conocían todos. Y curiosamente, 20 aproximadamente años después, se vuelven a encontrar en un despacho en donde el coronel Julio Salvador Díaz Benjumea era el director de la Academia General del Aire. Cuando terminó la reunión profesional, el coronel volvió a llamar a mi padre y a solas, en el despacho del coronel, se dieron un abrazo. Eso realmente demuestra muchas cosas, sobre todo algo que mi padre siempre ha querido transmitirnos y transmitir a todos los que le querían escuchar, y es que nunca hubo rencor. Él decía: ellos están en el otro lado, pero hacen lo mismo que yo, acatan órdenes de otros, y yo acato órdenes de otros, y por eso estamos enfrentados, pero realmente, en el fondo, somos iguales, somos militares al servicio de un país. Una gran lección, sí, evidentemente. Ese es el lado que a mi hermano le aprieta la corbata. Yo el mío es distinto, pero muy parecido, ¿no? El momento, yo no lo puedo evitar cada vez que veo, es una fotografía que se ha publicado mucho, incluso en televisión y tal, esas columnas de personajes derrotados de la República, de militares desarrapados, con frío, con hambre, cruzando los Pirineos en busca
huyendo de un castigo y en busca Aquí está. Sí, y en busca tenéis ahí en el libro. en busca eso es un de asilo en Francia, que luego resultó que no era tal asilo. Eso se cuenta en el libro. Bueno, pues ese momento a mí se me encoge el ombligo. Pero si encima la historia de mi padre es que 2 o 3 o 4 que viajaban de noche para que la gente no huyera de ellos, ni se asustara, durmieron en un cementerio. Y al día siguiente... Eso fue cuando cruzaron los Pirineos. Sí, cuando cruzaron en los el Pirineos, exilio. En el exilio, claro, en ese momento, en el exilio, se dieron cuenta de que habían dormido en la tumba de Antonio Machado, un compatriota también del mismo bando ideológicamente hablando, pero un poeta reconocido por todo el mundo, y que había muerto y había sido enterrado 3 días antes. Y lo descubrieron porque se acercó una mujer a llevarle algo de leche y algo de pan para poder comer. Eso es algo que a mí me hace mucho tilín, ¿sabes? Claro, es muy, muy emotivo. Es muy emotivo, mucho. Hay datos del libro que evidentemente conocíais vosotros como Collioure, hermanos, como... se me ha olvidado el sitio, Collioure. claro. Pero que hay datos que los conocíais ya porque seguramente vuestro Claro, padre claro. os lo relataba, pero seguramente, posiblemente, ¿no? Habéis descubierto cosas que no sabíais, ¿verdad? Sí. A la hora de hacer esa búsqueda. Mi hermano Muchas. ha encontrado en Francia Muchas. En Francia he encontrado salvoconductos de mi padre, que cuando él estaba recabado por la resistencia francesa, cuando estuvo colaborando con un batallón inglés al mando del capitán Smith, y fotografías de en la abadía donde se refugiaron cuando los alemanes llegaron, que por cierto luego los hicieron prisioneros. Momentos en los que no sabían qué es lo que iban a hacer con ellos, y algunos de sus compañeros acabaron en Mauthausen. Ahí se reproduce un fragmento de la declaración que mi padre hace cuando lo derriban, y es un pelotón italiano el que lo hace prisionero y lo lleva a la cárcel de Villarcayo en Burgos. Eso aquí ya en España. Eso ya en España, en donde le hacen un primer interrogatorio y tenemos las preguntas y las respuestas de ese interrogatorio manuscritas. Todo eso en los archivos, la verdad es que hemos localizado muchísima eso es un lujo, ¿no? Haber encontrado documentación. Algo así, ¿no? Sí, como esas preguntas. La verdad es que me parece impresionante. Sí. Lo que sí me gustaría que hicierais, que no se me pase a mí en este tiempo de entrevista que tengo para hablar con vosotros, es que sé que habéis marcado unos fragmentos del libro para que lo podáis leer pues ahora mismo en directo. Pues mira, precisamente hablando de el momento de la caída de mi padre en el puerto del Escudo, cuando lo derribaron, que fue, digamos, cuando se truncó su carrera de piloto, que es lo que él más quería, es decir, él quería ser piloto, no de guerra, pero fue, claro. Digamos, las circunstancias fueron lo que motivaron que fuese piloto de caza. Hay una frase que la voy a referir, escrita por mi padre, que dice: entrada la noche después después del derribo, y cuando a él lo cogen prisionero porque un bosque amortiguó la caída del avión y se quedó colgando de unos árboles con el paracaídas prácticamente que no se había abierto. Entonces la carlinga del avión le hizo de, digamos, parapeto casi, y por eso es por lo que no murió. Entonces el pelotón italiano lo recogió y dice mi padre: entrada la noche recibí la visita de unos aviadores italianos que se portaron muy correctamente conmigo, aun después de averiguar que días atrás habíamos tenido encuentros en el cielo saludándonos a tiros. Nos identificamos fácilmente por los tipos y números de los aviones que tripulábamos
y la fecha y hora en la que tuvo lugar la escaramuza o el combate. El agradable comportamiento de aquellos aviadores italianos de Villarcayo hizo que me olvidase por unos minutos de mi verdadera situación, incluso del rostro feroz de un mercenario que me descubrió en la maleza e intentó matarme. Pues menuda digamos, historia. Y sí, dices sí. tú, esto Experiencia. es un relato O real. sea, enemigos en el aire, caballeros en la tierra. Sí. De hecho, es que el arma de aviación, mi padre nos lo refería de vez en cuando, el arma de aviación era un arma de caballeros. O sea, el caballero piloto era un caballero aunque fuera enemigo. Aunque fuera enemigo. Se respetaban entre sí, Sí, independientemente del bando. Lo de Díez Benjumea, que terminó siendo ministro del aire. Sí, sí, sí. ¿Eh? Mi padre terminó aquí en Miguel Galindo, el de la imprenta, y Díaz Benjumea terminó siendo ministro del aire. Fíjate. La diferencia de un ganador y un vencido. Pero, sin embargo, a nivel personal eran estrictos caballeros el uno con el otro. ¿Tenemos otro fragmento, Jesús, Sí, preparado? precisamente sobre el que está hablando mi hermano, dice, es la diferencia que siempre he querido transmitir entre la nobleza y la vileza del terreno en lo militar. Yo siempre he creído que el arma de aviación, no importa a qué gobierno sirva, siempre tuvo a gala el compañerismo y, en su profesión, por encima de odios, fobias y resentimientos, y que se reconocen, se respetan, se tratan como camaradas auténticos, caballeros, por encima de las victorias o de las derrotas. Es ahí donde reside el genuino y verdadero sentido del honor. Una muestra más de que no hay rencor en estas, en esta historia, en las vivencias de mi padre. Casualmente le tocó vivir y pelear, por así decirlo, en una guerra, pero no era algo en lo que el odio y la ira, como aquí se refleja, tuvieran su reflejo, sino que era algo circunstancial y sobre todo porque las circunstancias lo habían querido así. Bueno, pues ahí están esos fragmentos del libro. No sé si hay alguno más para poder compartir ahora. Bueno, Directo. a mí me gustaría, aunque sea como colofón, me gustaría dejar dicho que el colofón del libro es el colofón también de la vida de mi padre y lo que él trató de comunicarnos a nosotros. Y es que donde más odio hay son en las guerras civiles. Sí. Y sin embargo, mi padre no guardó ni de resentimiento, ni de odio, ni de revancha, ni de nada, ni un solo gramo en su alma. Arruinaron su vida, sus sueños, lo que él quería ser. Tuvo que empezar de cero y como un vencido. Pasó lo que está escrito en el libro, y después pues toda una posguerra, pero sin embargo jamás se quejó, jamás intentó ni lo más mínimo desacreditar a los que siempre se consideraba enemigos, porque por debajo eran seres humanos y eran personas. Y esa es una lección muy dura para una persona que cuando ustedes lean el libro, con esa carga con esa odisea vivida y con esa carga de vivencias amargas a cuestas, cuesta mucho trabajo creer que no guardará cierto rencor como vencido. Cuesta trabajo, pero sin embargo mi padre hacía mucho hincapié en eso. Sí, y voy a leer como final, en el caso mío, ¿no? Ya un trozo que hemos utilizado como glosa del libro, la última parte ya, que la dejó escrita mi padre al finalizar todos los escritos que él guardaba, dejó uno para el final.
que nos ha servido a nosotros como glosa. Entre otras cosas dice: no tengo vocación de fiscal ni de juez en busca de presuntos a quienes endosarles culpabilidades, por esto o por aquello. En cambio, sí creo en el natural y legítimo derecho a la defensa. No me gusta la expresión buenos y malos, pues se abusa de ella con cierto partidismo. Creo no encontrarme en el grupo de resentidos. No estoy arrepentido de nada porque no me siento culpable de nada, ni tampoco me quejo del papel que Dios me ha señalado para representar en la escena humana, ni siquiera de sus desgraciadas consecuencias personales. Bueno, pues ahí quedan esos fragmentos del contenido del libro El Teniente Galindo, biografía autorizada de un piloto de la República. Y ya para finalizar, Jesús, Miguel y Jesús, ¿qué ha supuesto ver hecho realidad la publicación de este libro que habla de la vida de vuestro padre? Pues ¿qué va a suponer? Una satisfacción enorme porque era algo que mi hermano y yo llevábamos, bueno, ya él ha dicho 15 años. Pues yo creo que desde que murió mi padre, mucho antes, desde que murió mi padre, pues nos conjuramos en que teníamos que escribir un libro con su historia, con esa historia que él nos contaba, fragmento a fragmento, de lo que se acordaba, a retazos, con todo lo que él tenía escrito, porque él lo anotaba todo, y juntar todo aquello, es lo que ha hecho él, juntar lo que ve afuera, y hacer esto pues en su memoria. Eso es algo pues de muchos años. Al final tenemos la satisfacción de que esto ha visto la luz, está ahí, para que la gente conozca no solamente a mi padre, sino conozca una época, una cantidad de personas que tuvieron que vivir aquello, además de mi padre, una generación castigada, otra vencedora. O sea que a través de mi padre es toda una generación la que se descubre en ese libro. Y yo creo que eso es algo que se lo debíamos a mi padre primero y se le debía a la historia segundo. La satisfacción es que lo hemos hecho mejor o peor y que bueno, está a disposición de la gente para que la gente juzgue, pero sobre todo piense. Bueno, nos quedamos ahí con esa última reflexión. Jesús, ¿quieres añadir algo? No, me adhiero totalmente a las palabras y lo que ha dicho al final, que es lo que venía a decir mi padre: yo no quiero juzgar. Y efectivamente nosotros lo que queremos es que la gente sea que piense a través de lo que se ha podido descubrir de la historia, pues lo que crea conveniente cada uno, pero sin juzgar. Bien, bueno, pues Miguel y Jesús, muchísimas gracias por venir aquí a Radio Torre Pacheco en directo con esta entrevista. Daros mi enhorabuena porque ya ha visto la luz el libro El Teniente Galindo, que yo sé, porque claro, lo hemos comentado entre nosotros, que teníais muchas ganas de publicarlo. Mi enhorabuena, como os decía, y ojalá dentro de muy poquito nos volvamos a encontrar, porque será motivo de que estáis haciendo esa presentación del libro para que toda la gente pueda ver también. No obstante, en el reinicio del programa, como quedamos, claro, pues bueno, será con el artículo dedicado también a este evento. Por supuesto. Y entonces, bueno, pues dentro de 15 días nos veremos. Y gracias a vosotros. Gracias a vosotros también y por vuestra colaboración y por acogernos. No, y para mí es un lujo estar con vosotros. Y yo los decía al principio, digo, madre mía, los hermanos Galindo aquí. ¡Guau, qué lujo! Pues muchas gracias, de verdad, y que tengáis mucho éxito con este libro. Gracias. Gracias a vosotros.